Y el COVID-19 que genera preocupación por estas horas. De hecho, en el transcurso de esta mañana se ha dado una reunión de carácter urgente en Casa Rosada, en Buenos Aires, convocada por el jefe de gabinete, ante lo que sería un número muy pero muy importante de casos que se están dando en el transcurso de las últimas horas, y esto genera obviamente la preocupación y enciende absolutamente todas las alertas de lo que está sucediendo en la Argentina ante lo que es el avance nuevamente por parte del coronavirus. Se trata de un rebrote, se trata de una segunda ola. Bueno, vamos a hablar acerca de este tema y vamos a hablar sobre todo con un especialista, con un infectólogo, que es el doctor Carlos Bantar, a quien le queremos agradecer por el contacto. Doctor, gracias como siempre, muy amable, ¿eh? Hola Martín, buenos días. Bueno, ¿qué se está viviendo, doctor, a esta altura de las circunstancias? ¿Es una segunda ola, un rebrote? ¿Qué es lo que preocupa hoy, que de hecho ha generado esta reunión en el transcurso de la mañana? Bueno, en realidad lo que preocupa a nivel nacional y de la misma forma a nivel provincial es el piso sobre el cual se monta un nuevo aumento de casos, que después es una cuestión de eufemismo llamarlo segunda ola o rebrote o como usted quiera interpretarlo. Lo cierto es que nosotros tenemos casos paradigmáticos como Italia, que llegó a tener 2 casos por día, y fíjese que Italia está hoy precisamente debatiendo si ingresa en el plan alemán de toque de queda por el gran número de casos y por haber elevado el número de muertos a cifras realmente muy preocupantes, y ni hablar de otros países que están viviendo la misma situación. Como usted puede ver, nosotros dependemos muchísimo del piso sobre el cual nos montamos. Entre Ríos tiene un promedio estas últimas 2 semanas de 184 casos diarios. La verdad que no es un piso que uno esté deseando para enfrentar la posibilidad de un rebrote, aún con el advenimiento de la vacuna, porque como le decía, en el caso de Italia, es un país que hoy mismo también empieza a vacunar, ha empezado ayer a dar algunas dosis y empieza a vacunar. Vale decir que la vacuna de ninguna manera es un pasaporte a un reaseguro de que no volvamos a pasarla mal. Y sería realmente triste que nosotros, teniendo ese espejo, no podamos prevenir esta situación que no lo va a mitigar el advenimiento inminente de la vacuna, sino que es al revés. Tenemos que estar en condiciones de poder afrontar la vacunación en una situación que no sea en el medio de una escalada exponencial de los contagios. Bien. Fíjese que Sí. Sí, no, doctor, le quería preguntar en torno a qué puede llegar a suceder en el transcurso de esta reunión. Seguramente después lo estarán anunciando, pero claro, nada más y nada menos, estamos a tan solo días de estas fechas tan esperadas, de fin de año, ¿no? De las fiestas, y que, bueno, ahí se generan un montón de interrogantes en torno a lo que tiene que ver con los encuentros, reuniones, ¿no? Sí, pero además usted tiene en el contexto del AMBA, tiene el regreso de gente que se ha ido de mini vacaciones o de fin de semana largo o de días exploratorios para sus vacaciones. Es decir, tenemos un montón de desafíos a la responsabilidad ciudadana por delante, más allá de la fiesta. Fíjese que en Paraná, que es lo que uno observa, no necesitamos la fiesta para las reuniones y para relajar las medidas de precaución. Dígame cuánta gente ve usted por la calle con barbijo, y recuerde las etapas anteriores. Estamos haciendo el proceso inverso, Martín. Estamos afrontando la flexibilización con un relajamiento de las medidas de prevención, y debería ser al revés. Deberíamos aumentar las medidas de prevención para fortalecer la flexibilización. ¿Y ahí qué pasó? Y se ha dado ¿Y ahí qué pasó? exactamente lo inverso. ¿Y ahí qué pasó, doctor? ¿Es la gente? ¿Cuál es el problema? Bueno, pasaron, esto ya es una interpretación personal, se imagina que Sí. lo científico tiene poco para hacer acá, más allá de que uno lee en las revistas científicas los comportamientos, y algunas de las cosas que pasan es la conjunción del hastío
por la cuarentena prolongada, Creo que se mutó, me parece, doctor Bantar. Ahí está. Y fundamentalmente por la necesidad de volver a tomar la vida que teníamos antes de la pandemia. Pero eso es difícil de medir en el contexto de un veranito, entre comillas, que hemos vivido, que yo creo que se ha dado inicialmente por la saturación de mini conglomerados en la ciudad, donde el virus ha encontrado un enlentecimiento de las personas a saltar, porque hay mucha gente que ha tenido la inmunidad de haberse contagiado, pero para llegar a inmunidad de rebaño tenemos que llegar al 70%, cosa que es difícil ya de por sí llegar con la vacuna. Entonces, fíjense que nosotros en la provincia tenemos hoy 30 localidades con transmisión local, entre comunitaria, conglomerado, comunitaria sostenida, y solo 5 no están en esa situación. Vale decir que no estamos para nada en una situación ventajosa como para relajar las medidas. Al contrario, estamos en una situación como para extremar las medidas de precaución, que reiteramos, no son muy difíciles. Sacarse el barbijo únicamente en ocasiones en que uno está al aire libre y mantener el distanciamiento lo más que se pueda y evitar las reuniones sociales y los festejos en lugares cerrados. Es decir, esto no tiene nada que ver con el funcionamiento de la ciudad, ni con la economía, ni con los bares. Tiene que ver con el cumplimiento de normas mínimas que dependen de la responsabilidad individual y de la conciencia que la franja etaria que se contagia son justamente los que no están en riesgo y no son vulnerables. Y es la que tiene que tener mayor solidaridad para no contagiar a las personas vulnerables que padecen esta enfermedad de una manera fatal en muchos casos. Bueno, doctor, seguramente del otro lado muchos estarán preguntando, ¿no? Aquellos que a lo mejor son precavidos y aquellos que no. Pero si ya está por llegar la vacuna, ¿cuánto le falta a la vacuna, doctor? No, mire, no importa cuánto le falta a la vacuna, no le falta demasiado, pero fíjese que lo primero que uno tiene que saber es que la vacuna no va a llegar inicialmente para todos, y mucho menos para la población contagiante. Justamente va a llegar la primera instancia para los vulnerables y el equipo de salud, que son los que menos contagian, en realidad, inicialmente. Y para que podamos vacunar con la expectativa de evitar o mitigar de manera razonable la transmisión del virus, estamos pensando en una inmunización a nivel de rebaño, de disminuir, asumiendo que la vacuna va a tener efectividad para eso, por supuesto, es decir, que va a tener una inmunidad perdurable que evite la transmisión. Estamos hablando de 6 a 8 meses para llegar a esa situación. 6 o 8 meses para la transmisión de este virus es una eternidad. Fíjese lo que está pasando en el sur de Gran Bretaña, el intercambio por una cepa mutacional que se ha expandido rápidamente y que llevó también a Gran Bretaña a tomar medidas de cerrojo. Entonces sería muy triste que nosotros tengamos que caer en el país nuevamente en esas medidas que está cayendo toda Europa, teniendo la chance y la ventaja del verano por delante, de no tener el invierno por delante y poder evitarlo. Yo hago un fuerte llamado a la responsabilidad ciudadana individual para que reflexionemos sobre esto y cuidemos esta flexibilización que nos ha costado tanto, que tanto esfuerzo hemos hecho toda la sociedad para poder conseguir. Bien. Doctor, ha sido muy claro como siempre. Muchas gracias por su tiempo. Un abrazo, Martín. Que ande bien, Saludos a la audiencia. Gracias. Hasta luego.